Bernardo Barranco. Oye, cuéntame una experiencia que cambió tu forma de ver México. El campo. El campo. El tema del campo para mí es una experiencia muy dura por ver las condiciones difíciles y sobre todo desventajosas en términos de tecnología y tal. Y esas, sobre todo, yo trabajé muchos años como coordinador de una fundación de desarrollo rural y el campo a mí me ha marcado. La gente es muy sufrida, pero también es realmente muy noble y es algo que me ha marcado. Y había muchos sinarquistas, por cierto, campesinos que entraban duro al trabajo y después se ponían a rezar, a orar. Y eso son experiencias que te impactan. ¿Cómo eliges tú tus batallas? Yo creo que es el poder. A mí el tema del poder a mí me conmociona. A lo mejor me atrae. Pero todo abuso de poder, sea en la iglesia, sea en la sociedad, sea en la parte electoral, me indigna. Y me considero ahí rebelde frente al tema del poder, frente al abuso del tema del poder. Porque ahorita, bueno, estás tremendamente solicitado como sociólogo de las religiones, pero tú tienes una carrera política también, por así decirlo, ¿no? Estudiaste economía y fuiste consejero electoral del Estado de México y ahí diste una batalla importante. Sí, yo diría más que una carrera política, una carrera social. Okay. Los políticos, la verdad, los detesto, son hipócritas, la mayoría de ellos. Ven por sus intereses o sus camarillas. Lo social mantiene algo mucho más abierto, es más utópico, pero está tan frágil, dividida la sociedad civil, pero es desde ahí donde yo más bien me reconozco, desde la sociedad civil más que desde la sociedad política. Dices, a los políticos los detesto. ¿Eso incluye a los que hacen política en la iglesia, que son pues, muchos? Los cardenales, para empezar, es decir, la iglesia ha perdido capacidad pastoral, capacidad espiritual, y se ha convertido en un espacio de formador de políticos. Es decir, los cardenales, cuando hablamos de los cardenales, siempre los vemos en las columnas políticas, o en las sociales, o en las revistas de moda. Oye, el Papa Bergoglio ahora sale en Hola. La portada de Hola de esta semana es sobre el Papa. Entonces, son actores que se han mutado y más que ser líderes espirituales, religiosos por su comportamiento, se han banalizado y forman parte del club exclusivo de la clase política mexicana y yo diría en muchos países ha pasado lo mismo. Esto que pasa, hay una deformación de su rol, de su, digamos, de su talante, ¿no? Y se han convertido en políticos mundanamente seculares. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que tú has vivido, pero de la que más has aprendido? Pues hay muchas, yo creo que las experiencias marcan, pero creo que una de las experiencias que a mí me han podido es la experiencia electoral, es decir, la enorme dificultad de estructuras cada vez más colonizadas por los partidos políticos, cada vez más manipuladas, en el que hay un doble discurso, es como una pequeña iglesia las estructuras electorales. Hay un discurso legaloide, hay un discurso de la democracia, pero hay una práctica subterránea que es subsidiaria a los intereses de los partidos políticos. Y eso a mí, esas son las otras hipocresías que a mí realmente me indignan. Yo no veo mucha diferencia entre el partido, entre las estructuras electorales y entre la iglesia. O sea, la lógica es la misma, hay una lógica de abuso de poder. ¿Qué harías si supieras que por un momento te va a ser otorgado el don, por así decirlo, de no fallar para un proyecto o por un tiempo? ¿Qué te dedicarías a hacer? La verdad, me gustaría mucho el tema de fortalecer sociedad civil. Es decir, el que los diferentes grupos se dejen sus capillismos, de sus microidentidades y tengan una sensibilidad más amplia y más generosa. Porque la sociedad civil, los organismos tienen el mismo defecto de la sociedad mexicana. Es decir, hay una atomización y también existen, así como uno critica las estructuras de poder macro, en las pequeñas organizaciones se reproducen los mismos esquemas, ¿no?
los pequeños liderazgos, cacicazgos, etcétera. Entonces, si tuviera yo ese don que me estás dando, sería con una varita mágica, pues no sé si tocar la cabeza o darles unos garrotazos a los dirigentes, pero que cambien, que tengan una actitud más solidaria, más abierta a un proyecto más amplio de sociedad. Y finalmente, si tuvieras un gran borrador que borrara acontecimientos históricos, ¿qué borrarías de la historia de México y del mundo? 68. A mí es una de las partes traumáticas, quizá porque era niño. Y mi madre tenía un restaurante en la calle 20 de noviembre y veía las marchas de jóvenes, todos con mucha energía, con mucha fuerza. Y cuando me entero que esos jóvenes fueron reprimidos, la verdad fue un dolor muy grande. No entendía cómo, no podía describirlo. Pero creo que a mí me gustaría haber escrito esa página de la historia de manera diferente, de una manera mucho más civilizada, de mayor... es decir, con las fórmulas que tenemos hoy hubo cantidad de alternativas y no la represión a una juventud. ¿Y del mundo? Ah, caray, pues hay muchos aspectos en el tema del mundo. A mí me indigna mucho el hambre, ¿no? Es decir, el contraste de sociedades sobrealimentadas, ¿no? Y sociedades que al mismo tiempo padecen hambrunas. En este momento hay mucha sensibilidad por África y por algunas zonas en el sudeste asiático. Creo que ahí hay una responsabilidad muy grande, el tema de las hambrunas que existen en el mundo, y por otro lado el ver sociedades que desechan comida inútil o comida que entra en desuso. Entonces, sí, son los contrastes inadmisibles que como civilización no podemos dejar pasar. Muchas gracias, Bernardo. Al contrario.